tema un poco curioso, el de esta hermosa mañana, y creo que no se le va a olvidar. La meditación la hemos titulado Viviendo la vida como un sapo. Amén. Antes de que me critique o me juzgue, me gustaría que escuchara el sermón para que después entienda el tema de este mensaje. Se llama Viviendo la vida como un sapo. ¿Ok? Así hemos titulado la meditación y espero que Dios hable a su vida como habló a mi vida. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Vamos a leerlo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra en el versículo 6, todos: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez más el versículo 6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos suplicarte que esta hermosa mañana el poder de tu palabra cumpla su propósito de edificar a tu iglesia. Por eso, Señor, queremos una total dependencia de tu Santo Espíritu, para que solamente seamos instrumentos, Señor, para tu obra. Dios, queremos en este lugar glorificar a aquel que único que se merece gloria, que es tu Hijo amado Jesucristo. Pedimos, Señor, que nos des esa disposición de venir como el barro en las manos del alfarero, y sobre todo ese deseo, oh Dios, ferviente, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, y que podamos llevar a la práctica, Señor, estas hermosas ordenanzas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. Viviendo la vida como un sapo. Primera vez, oiga bien, que usted quizás escuchó un tipo de nombre de sermón así. Este mensaje tiene como propósito el que aprendas a no ser presa de la ansiedad. Diga ansiedad. Con este mensaje quisiéramos que tú no seas presa de la ansiedad ni el afán cuando no obtienes algo que deseas en la vida. Todos acá tenemos deseos, necesitamos de la intervención de Dios, necesitamos una solución, y como no vemos resultados o como Dios no ha contestado, peligroso, caemos en la ansiedad o caemos en el afán desmedido por obtener eso que tal vez Dios no nos lo ha dado. Por eso queremos que en esta mañana no seas presa ni de la ansiedad ni del afán, sino aprendas, oye bien, a esperar en Dios. Diga esperar. Sino que aprendas a esperar en Dios y realizar acciones efectivas mientras el Señor obra o te muestra el propósito de tus circunstancias. Queremos asimismo que esperes en Dios, pero no te vas a quedar de brazos cruzados, sino que vas a realizar ciertas acciones mientras Dios obra o te muestra los propósitos de tus circunstancias. Mire, las ranas y los sapos son animales que experimentan algo que se llama una metamorfosis. Amén. Las ranas y los sapos experimentan una transformación. O sea, ellos, cuando la rana deposita los huevos en el agua, llega y ahí, ¿cómo se llama? Los fecunda el sapo, por así decir, o la rana macho, no sé cómo decirle yo, pues no soy, ¿cómo se llama? Perdón, un biólogo, ¿verdad? No sé qué es el encargado de estudiar todos estos animales. Pero el punto, mis amados, es que una vez ahí son fecundados, se convierte en un renacuajo. Y este renacuajo aprende a vivir dentro del agua y se le desarrollan algo que se llaman branquias, ¿sí? Y por medio de ahí respiran. Pero a medida se va desarrollando, él va sufriendo una transformación. Significa que dejan esa naturaleza acuática y, oiga bien, logran respirar por medio de pulmones y la piel. O sea, tienen una transformación. No es como nosotros, que usted lo único que ha hecho es que ha crecido.
aunque no mucho su cerebro, pero por lo menos ha crecido. Amén. Cuando usted nació, nació con esas manos, con esos dedos. Usted solamente pasó un desarrollo, pero no una transformación. En cambio, oiga bien, a estos animales, este tipo de animales sí sufren una transformación. O sea, usted no creería cómo nacieron, cómo se desarrollaron y cómo son ahora adultos. E igual entonces nosotros los cristianos, oiga bien, sí también sufrimos una transformación. Una persona o una persona que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo experimenta cambios de transformación. O sea, ya no son lo mismo. Y para ello quiero hablar de dos tipos de cambios que nosotros tenemos. El creyente, oiga bien, cuando recibe a Cristo como su Salvador personal, el Señor hace cambios efectivos, cambios radicales en la vida de la persona. Y hay dos tipos de cambios. Los primeros son los espirituales, oiga bien, y los emocionales. Dios en nuestra vida, cuando usted tiene un encuentro personal con Jesucristo, hace cambios espirituales y hace cambios emocionales. Comencemos con los espirituales. Dice el Señor así en Juan 1, 10 y 11: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Cuando un hombre fariseo llegó de noche a buscar a Jesús, le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo, para heredar la vida eterna? ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? Nacer de nuevo. Y él dijo: ¿cómo yo me voy a meter nuevamente al vientre de mi madre y te quiera que yo nazca? No, tú tienes que nacer del agua y del espíritu, hablando de la nueva naturaleza que un creyente necesita. Entonces, comencemos por ahí. En primer lugar, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, aunque usted no lo note por el exterior, pero usted goza de una nueva naturaleza. ¿Qué significa, pastor? Que esa naturaleza que usted tiene, oiga bien, que se va a separar un día, porque el cuerpo que usted anda es polvo y al polvo se va a ir. Y cuando usted se separe, puede suceder de dos maneras. Uno, oiga bien, que Dios lo llame a su presencia, o realmente cuando Cristo venga por su iglesia. Hasta entonces se va a manifestar su nueva naturaleza. Amén. Entonces, eso es uno de los cambios o de las transformaciones que nosotros recibimos. ¿Y por qué necesita esa nueva naturaleza? Para poder gozar, para poder resistir la santidad de Dios allá en la eternidad. Mientras usted no puede. Entonces, en segundo lugar, oiga bien, también te da un nuevo estatus delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que equivocadamente, por no leer, por no querer aceptar, oiga bien, el que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal es una criatura, no es un hijo de Dios. Y porque lo dice, pastor, mire, Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay gente que no va a poder entrar. Y le van a argumentar y le van a decir: pero mira, Señor, si yo me congregaba, si yo era parte de una religión, Señor, mira, si yo echaba fuera demonios. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, pastor, ¿qué me está queriendo decir? Que mientras alguien no haya recibido a Cristo como su Salvador personal, no es hijo, es criatura de Dios. Ahora, cuando recibe a Jesús como su Salvador personal, entonces sí se cumple Juan 1:11: mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, tal vez no tiene una ciudadanía de Estados Unidos, pero sí tiene una ciudadanía eterna allá en el reino de los cielos. Allá ha pagado un precio el Señor Jesús. El Señor Jesús lo ha constituido ciudadano del reino de los cielos. Entonces usted tiene un estatus diferente delante de Dios. El Señor no le ve como cualquier criatura. Usted vale la sangre de Cristo. Usted es especial para el Señor. En tercer lugar, usted participa de los planes y propósitos eternos del Señor.
Mire qué bendición que el Señor, cuando usted recibe a Cristo, lo toma en cuenta, oiga bien, para poder entrar, para poder gozar de ese maravilloso reino. Dijo el Señor: voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que donde está Cristo, ahí estarán sus hijos también, comprados con esa sangre, rescatados de las llamas del infierno. Pertenecemos al reino de los cielos porque el Señor nos ha transformado. No lo notamos todavía, porque seguimos viendo el cuerpo. Cuando usted se ve en el espejo, dijo: ay, se me está yendo la juventud. Amén, hermana. ¿Qué pasa? Dice: yo estoy aquí en la tierra, pero como que no hubiera gravedad. Amén. Los hermanos dicen: todo se me está cayendo el cabello. Bueno, sigamos. Entonces hay cambios espirituales. Excelente. Eso creo que lo entendemos. Ahora veamos los cambios que nosotros también tenemos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal en nuestra parte emocional. Mire, en primer lugar, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Mis amados, le da conciencia del pecado. ¿Y eso qué es, pastor? Mire, mis amados, cuando usted no tiene a Cristo como su Salvador personal, usted hace un montón de cosas y usted no siente ni pena ni vergüenza con nada ni con nadie. Pero cuando recibe a Cristo como su Salvador personal y usted practica ciertas cosas, el Espíritu Santo a usted le dice: eso que estás haciendo no es correcto. Y usted tal vez está bailando la quebradita, pero usted siente que no es correcto. Y no es que lo está viendo el pastor, porque usted lo hace a escondidas, como dice la alabanza esa. Pero usted dice: ay, yo no sé. Dice esta expresión: mire, ya no me siento bien. Y prueba de ello es que hay ciertas cosas que usted, no sé si las sigue practicando, pero se esconde. La vez pasada, oiga bien, y esto es el testimonio de que alguien ha recibido a Cristo como su Salvador personal, porque creo que todos tenemos luchas y debilidades, y el peor error de nosotros es condenarlas. El peor error de nosotros es juzgarlas. Recuerdo yo que la vez pasada había un hermano X, no en esta iglesia por supuesto, porque aquí no sucede. De repente lo vi como que estaba como a unos, ¿cómo se llama? Unos 3 blocks. Yo tengo un problema, que tengo estigmatismo, todo veo borroso. Por eso de repente yo entro a otro edificio, entro a otro apartamento, veo otra señora y yo la veo borrosa y yo hago cuenta y caso que es mi pareja. No es porque yo ande de adúltero, pero bueno, el punto es que lo vi, mis amados, y él no había notado que yo estaba. Pero cuando a medida que me iba acercando, empecé a ver que iba saliendo humo y no estaba agarrando fuego. Literalmente se estaba dando un cigarrito. Entonces cuando yo llegué le dije: compartimos la bacha. Bien sé los términos, mire. De repente él, mire, para no dejar la broma, sino el punto es que de repente él tenía el cigarro y cuando me vio, ¿sabe qué hizo? Se lo metió a la boca. Literal, se lo metió a la boca. Le digo: hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿y cómo ha estado? No hablaba. ¿Qué tenía él? ¿Vergüenza? ¿Qué tenía él? ¿Pena? ¿Qué era? ¿Qué me estaba dando testimonio? Que sabe que no es correcto. La otra vez, para Navidad, llega Navidad sin ti. Fuimos a dejar a una hermanita muy ganadora de almas a su casa. Me dice: pastor, mi esposo no quiso venir, se quedó no sé dónde, no ha llegado de la casa, pero yo me vine con todos mis hijos. No se preocupe, la vamos a ir a dejar. Y cuando estábamos llegando a su casa, el hermano, diga hermano por favor, había pateado el alambre y estaba pero bien sonado y estaba tocando la puerta. Fulana, Joana, abrime, Joana. Y ahí estaba. Y de repente, Marci, abrime, Aronet, abrime. Estaba bien sonada. Soledad. Y ahí estaba tocando el hombre. Pues yo le digo: pero estaba tirado y así arañando la puerta. Y le digo: hermano fulano, soy el pastor. Y cuando me ve como que había visto el diablo, se levanta inmediatamente y mire, y empieza a caminar como que sonámbulo y entró a la casa. Entonces, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, mis amados, usted, el Espíritu Santo le convence de que hay ciertas cosas que son incorrectas. Y cuando usted sea liberado por completo, una muestra de que usted le ha recibido es que usted siente pena por eso que está haciendo.
Y ahí va en el proceso. Número 2, cuando otra de las cosas que el Señor obra en la parte emocional es que nos da la capacidad de reconocer y aceptar nuestros errores. Otra de las cosas que cuando si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Lo convence cuando ha hecho algo incorrecto. Si tiene el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo. Si tiene usted el Espíritu Santo, usted sabe reconocer cuando ha ofendido a alguien y necesita pedir perdón. Usted sabe. El mejor ejemplo, mis amados, no quiero hablar hoy de los soberbios porque no es mi tema ahorita, ¿ok? Sino cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal y experimenta ese maravilloso gozo, y a medida que usted va creciendo en el conocimiento de la palabra, ¿sabe algunos malos hijos que hacemos? Hablar con nuestros padres y pedirle perdón. Mira, papá, perdóname. Mira, mamá, perdóname. Yo creo que cometí el error de juzgarte. Yo creo que te saqué muchas lágrimas equivocadamente. Fui el más rebelde. Pero mira, ahora te prometo en el nombre de Jesús, estoy yendo a la iglesia, ya recibí como Salvador personal y quiero pedirte perdón porque siento en mi corazón que así como le pedí perdón al Señor de mis pecados, también tú te mereces pedir que te pida perdón. ¿Qué es muestra, mis amados? De la parte emocional que el Señor ha hecho en tu corazón, que te capacita para que reconozcas y aceptes los errores. En la parte emocional, ¿qué te hace también? Mire, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. La benignidad es como amabilidad. Entonces, ¿qué hace el Señor en tu vida como creyente? Te vuelve una persona más amable. Amén. ¿Qué lo hace a usted? Amable. Una persona amable que le da mansedumbre, que pueda compartir con todo mundo. Porque en el mundo es ojo por ojo. Cuando a usted le pitan 3 veces, usted pita 6 veces, ¿verdad? Pero cuando usted es cristiano, ¿qué hace? Lo salude, yo te bendigo, le dice. Amén. Bueno, no todos lo practican, pero bueno, ni modo. Usted se vuelve más respetuoso para decir las cosas, para pedir las cosas. Es que hay un cambio, entienda. Ahí ya empezamos a ver realmente en usted, por medio de sus conductas, la transformación que ha hecho el Señor. A ver, no es cierto que muchos de acá, de los que aquí estamos, el Señor obró en nuestro mal carácter. Y hoy somos una mielita en la casa. Decía amén, hija, por favor. ¿Por qué? Porque el Señor nos transformó. El Señor nos cambió. Quizás no a la perfección, pero ya no gritamos tanto como antes. Tal vez ya miramos la vida diferente, pero ¿qué hubo? Ese día que recibiste a Jesús como tu Salvador personal, te dio una transformación espiritual, pero también está trabajando en tu corazón y en tu mente. Mis amados, y aquí quiero ir avanzando, te da una renovación de un corazón dañado. ¿Qué pasa también cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador personal? También sabes que hace el Espíritu Santo. Si tú se lo permites, quiere obrar en tus raíces de amargura. Quiere obrar en tu corazón dañado. Porque muchos acá quizás hemos tenido experiencias difíciles, complejas, con personas quizás. Por ejemplo, pastor, ¿qué me puede dañar a mí? Una traición. Amén. ¿Qué me puede dañar a mí? Un maltrato. Yo no sé qué puede usted incluir ahí, pero que le puede crear raíces de amargura. No, mi mamá a mí me fue a abandonar. Que yo aquí nunca me valoró el hombre y yo por eso, pastor, soy una mujer amargada. Y empezamos nosotros, oiga bien, a tener problemas emocionales, pero cuando recibimos a Cristo, ¿qué hace? Trata y renueva nuestro corazón. Dame, oh Jehová, un corazón limpio, decía David. Aquellas cosas que tal vez nos causaron daño, el Señor empieza, quizás a partir de ahora en algunos, quizás en otros ya viene trabajando, nos está quitando las raíces de amargura, el odio que tal vez tengamos por alguien. Yo he conocido personas que dicen, yo esa persona deseo que se muera, qué bueno que esté en la cárcel, qué bueno que esté en el hospital. Pero cuando recibe a Cristo en su corazón personal, sabe que esa persona que sentía odio se da la tarea de irle a hablar del amor de Cristo. Eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Y en quién es, pastor? En aquellos que le hemos recibido como nuestro Salvador personal.
Y por último, mis amados, en la parte emocional, Él te provoca un deseo ferviente de imitar las obras de Cristo más que las del mundo. Si otra cosa que el Señor hace en nuestra vida es el deseo ferviente de imitar las obras de Jesús más que las del mundo. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, somos sellados con el Espíritu, y el Espíritu Santo pone el querer, el hacer como el no hacer. Y sabe que empieza a tratar el Señor hasta donde sea posible con algunas cosas o hábitos que nosotros teníamos. Empieza a redarguirnos y empieza a transformarnos. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo antes me vestía como vago, hoy como diputado. Pero antes yo me vestía como vago. Y la gente cuando me veía enfrente se cambiaba de acera porque dice: este a robarme viene. Decía con otra palabra, ¿verdad? Pero tipo guayabiar, para que me entienda. Este a robarme viene. No, pero mire, cuando el Señor, oiga bien, cuando Cristo hace una obra en tu vida, te empieza a renovar y te empieza a cambiar algunas maneras de vestirte, algunas cosas que te ponías antes, y tú dices: bueno, y yo ahora que estoy poniéndome esto. Entonces, pero no somos nosotros los hombres que imponemos o ponemos y mire, pastor, hable con mi hijo para que no se ponga. No, mis amados, es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros. Es el Espíritu Santo, pero ese es producto, oiga bien, de esa transformación que hemos recibido. Ahora le quería poner estos dos cambios radicales en la vida del creyente, que son las espirituales y las emocionales, porque es algo que el Señor siempre va a hacer en tu vida. Primero, ya te dio una nueva naturaleza. Segundo, está transformando, está cambiando. Si tú se lo permites, va a hacer mucha obra en tu parte emocional. Si tú estás dañado, si tú tienes malos recuerdos, si tu corazón está quebrantado, si tiene raíces de amargura, permítele en un tiempo prudencial ya saber cómo el Señor te va a liberar si tú se lo permites. Ahora, veamos entonces cómo se llama el tema: viviendo la vida como un... Eso, hermano, espero que no se olvide. Vea, hace años a mi esposa, una hermana se dio cuenta que le gustaban las orquídeas y ya tenía, pero una cantidad tenía un terreno grandísimo. Y nos regaló, me acuerdo, un árbol así de este tamaño, y en en las ramas venían incrustadas ciertos tipos de orquídea. Entonces, donde hay flores, ¿qué van a ver? Van a ver abejitas que llegan a tener la miel. Y si hay insectos, oiga bien, no sé cómo, en la casa donde estábamos había tipo un tragaluz, y de repente, hermano, había un sapo, pero grandísimo. Y llegó Eneida bien afligida: Edwin, me dijo Edwin, un sapo, pero así de grande, me dijo. Vos sos una gran escandalosa, le dije yo todavía. Y cuando llegué, sí, hermano, así era el gran sapo, mire, grandísimo. Y entonces, pero al ver un poquito sobre los sapos, ¿sabe que los sapos tienen una manera tan diferente de subsistir que otros animales? El leopardo ahí anda buscando la presa, ahí anda corriendo, ahí anda vigiando. Los leones también. Pero el sapo tiene una manera diferente de vivir, y que también el Señor quiere que tú y yo llevemos una manera diferente también de vivir. Ahora veamos, el sapo en primer lugar busca un lugar donde ponerse y ahí espera la comida. El sapo no anda siguiendo a las moscas, no. El sapo se pone en un lugar. Anoten, hermana, usted no necesita andar buscando marido, él va a llegar a esa mosca ahí, ya va a ver. No necesita. El sapo está quieto y espera, nada más. Solo que busca un lugar correcto. En segundo lugar, sabe esperar su presa. El sapo sabe esperar. ¿Qué dice? Ya tiene que aparecer alguna mosquita por ahí. Sabe esperar. Uno, el sapo busca un lugar correcto. Dos, sabe esperar su presa. Y lo tercero, pastor, pues abre la boca. Amén. Si no abre la boca, algunos decís chis, ojal, dije todavía. Hasta la campanilla se le ve al hermano, pero bueno. Vea qué interesante. Tres cosas. Ahora,
si aplicamos un poquito eso, busca un lugar correcto. Yo decía, ¿por qué se fue a ese hidrante? ¿Por qué se fue cerca de las flores? Porque sabía que ahí iban a llegar ciertos animalitos a tomar la mielita de la flor. Fíjese, interesante. 2, buscó un lugar correcto. 2, no anda para arriba y para abajo. Él espera. Y 3, para subsistir, ¿qué tiene que hacer? Abrir la boca. Ahora veamos entonces nosotros, mis amados, las acciones acertadas mientras Dios obra o te muestra sus planes y propósitos. Hemos tratado de poner 4 cosas según estos versículos de Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Las acciones acertadas mientras Dios obra. Las acciones, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer mientras Dios se manifiesta, mientras Dios interviene, mientras Dios se glorifica en tu necesidad o prueba? O te muestra, oye bien, sus propósitos en tu vida. Porque hay circunstancias donde Dios lo único que está haciendo es manifestando sus propósitos. Isaías 55:8 que dice, porque yo sé, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Si alguien puede vivir y decir ese versículo, es José, el hijo de Jacob. Mire, él lo venden los hermanos, el más portado. Se va donde Potifar de esclavo. ¿Qué hizo la mujer? Lo quiso abusar de él. Y como no se dejó, lo acusó y fue a parar ¿a dónde? A la cárcel. ¿Sí? Pero, y después de la cárcel, ¿a dónde salió? A ser segundo después de Faraón. Un proceso difícil. Un proceso de nostalgia, de tristeza, de traición, de injusticia. Pero todo eso Dios lo estaba encauzando para algo más grande. Entonces igual en su vida, hermana, mire, si ese hombre no la quiere, se le va, ya le va a venir su Brad Pitt. Amén. Mis amados hermanos, también usted, si esa mujer se le fue, mire, le va a venir otra mejor, va a comer menos. La que estaba con usted se comía 8 tortillas por tiempo. Solo quería pasar zampada en el salón de belleza. Aquí no hay de esas, gracias a Dios. Mire, y solo la malgastaba. Entonces, lo que pasa es que hay cosas que como usted tiene una mente limitada, no entiende, no comprende. Pero cuando le dejamos que Dios nos muestre sus planes, no cuestionamos, no nos movemos, porque ese es el problema, que hay circunstancias que nosotros, cuando nos pasa, reaccionamos, nos salimos inmediatamente de los planes y propósitos de Dios. Pensamos que un clavo va a sacar otro clavo. No, esperemos que Dios muestre sus propósitos en nosotros y podamos después decir, por esto Dios lo permitió. Entonces veamos, acciones acertadas mientras Dios obra o te muestra sus propósitos. En primer lugar, debes de mantenerte siempre en el lugar correcto. El sapo se mantiene en un lugar correcto. Ahora, usted y yo tenemos un lugar donde nada ni nadie nos debe de mover, que es la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado, donde 2 o más, la presencia de Jesús está ahí. Y si Jesús está ahí, ahí hay bendición. Ahí hay bendición. Ahí hay bendición. Entonces, yo veo un buen grupo de números, un buen grupo de hermanos acá en esta iglesia. Entonces Jesús aquí está. Y si Jesús está aquí, hay bendición. Hay bendición. ¿Dónde está Jesucristo? Hay bendición. Dale importancia a tu nivel espiritual. Dale importancia. Dale importancia a tu nivel espiritual. Si usted no siente deseo más de la palabra de Dios, si usted entra y sale lo mismo peligroso, usted está viviendo una vida religiosa. Y posiblemente el enemigo quiera sacarlo de los planes y propósitos. Quiere sacarlo donde realmente hay bendición. El sapo busca un lugar correcto. Por eso le dije, ese sapo de mi casa, sapo, no Sancho, oiga. Ese sapo buscó un lugar donde habían flores y sabía que ahí donde había flores iban a llegar animalitos. Pues mire, muchos personajes bíblicos, me acuerdo yo, decían, y va a pasar Jesús, y donde pasaba Jesús había bendición. Había bendición, por eso mucha gente le buscaba. Entonces, mantente siempre en el lugar correcto.
hermano, no regale su silla navy blue. Por favor, esa silla no la cambie, porque ahí es donde Dios lo va a bendecir. No la cambie, por favor. Yo sé que el enemigo nos va a querer sacar de los planes y propósitos, pero por favor, viva la vida como un sapo. Espere que ya le va a venir su bendición. Manténgase siempre en el lugar correcto. Número 2, ¿qué hace el sapo? Espera. Entonces, en segundo lugar, también nosotros, mis amados, otra acción acertada es saber esperar, no permitiendo que las circunstancias te rindan. Porque algunos, oiga bien, cuando no vemos resultados, ¿qué pasa? Nos rendimos, desistimos. No, pastor, yo no voy a pedir por eso. ¿Por qué ya no va a seguir pidiendo? Recuerde, mis amados, Dios no ha perdido ninguna. Entonces yo le invito, mamá, que siga pidiendo por sus hijos. Yo le invito, hijo, que siga pidiendo por sus padres, que siga clamando que un día esa promesa se va a cumplir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay que dejar de pedir. Espere, tiene que saber pedir. No permita que las circunstancias te rindan. Tiene que estar dispuesto a vencer los desafíos primarios, porque hay cosas que todavía Dios no te las ha contestado. No te puedes quedar de brazo cruzado. Mira los desafíos que se te presentan. Aquellos que hemos pasado por ciertas depresiones, entendemos esto, que cuando uno está depresivo, ni no le dan ganas de bañarse. Mire qué cochino se vuelve uno. Amén. Yo sé que ahora usted no se bañó, porque uno bien se le nota que no se bañaron, pero vea, mire, las depresiones son difíciles. Uno no quiere bañarse, uno no quiere comer, el sistema metabólico se le vuelve todo raro. Uno en la noche despierto, en el día quiere dormir, no quiere ir a trabajar. Bueno, algunos por haraganes, pero en la depresión es porque no le da deseo y no le importa nada, porque está deprimido. Y algunos, oiga bien, que pasamos por esos momentos difíciles, quizás solo Dios nos ha sacado adelante. Y de repente, ¿qué hemos hecho? Digo, hace añísimos yo estaba pasando por un problema muy difícil. Ya me estaba, pero imagínense que pasé tomando casi 35 días seguidos. No, y bolito, bueno, mire, yo no podía entrar al apartamento donde estaba si no me metía 9 cervezas, porque yo no quería pensar en el problema. Me tenías mal, Eneida, me tenías enamorado, alguna brujería me había hecho esta. Yo no podía, mis amados. Y sabe que de repente empecé yo, ya no quería nada. Ya no quería nada. Y sabe que me dijo el Señor: mira, mientras yo no obre, hay ciertas cosas que tenés que hacer. Señor, ¿qué le dije? Me levantaba. ¿Qué hago ahora, Señor? Anda, bañate, me bañaba. Y ahora, comé. Y ahora salí a bordar el básquet, te lleva al trabajo. Y ahora, trabajá. Y ahora, dame una ofrendita, me decía el Señor. Y ahí, mire, y me fui imponiendo hasta que Dios en su momento obró en mi vida. Pero no se deje absorber, gloria a Dios. Mis amados, la paciencia es una muestra del tamaño de tu confianza en Dios. Oye bien esto, la paciencia es una muestra del tamaño de tu confianza en Dios. Si no tienes paciencia, es que no confías en Dios. Solo son palabras las tuyas. La paciencia es una muestra del tamaño de tu confianza en Dios. David decía en su Salmo 41: pacientemente esperé yo a Jehová, y Él escuchó mi clamor. No hay oración que Dios no hay oración que Dios no olvide. O las veces que tú has venido a pedir, las lágrimas que tú has derramado, Dios hasta te las lleva contadas. Pero tienes que saber esperar. ¿Qué hace el sapo? Se va a ese lugar y espera. Amén. Primero dijimos, las acciones acertadas mientras Dios obra, tienes que mantenerte siempre en el lugar correcto. Número 2, tienes que saber esperar. Número 3, tienes que creer con fe lo que dices y pides. Oiga bien, en tercer lugar, a ver, ¿qué hace el sapo para cazar? ¿Dispara flechas? ¿Qué hace? Abre su boca.
Abre su boca. Entonces, en tercer lugar, nuestras acciones acertadas mientras Dios obra, tienes que creer con fe lo que dices y lo que pides. Vámonos a Marcos, por favor, capítulo 10. Si está en el Nuevo Testamento, es el segundo libro, oiga, el Nuevo Testamento. No se vaya allá por Génesis. Marcos capítulo 10. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Versículos del 46 en adelante. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó ¿a qué? Y para dar voces, ¿qué tuvo que hacer? Abrir la boca. Amén. Y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos que pasaban le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Ya no pidas por eso. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ¿qué le dijeron? Ten confianza, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, ¿qué hizo él? Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Tiene su Biblia ahí, hermano? O sea, llego ciego yo: Señor, hijo, ten misericordia de mí. ¿Y qué quieres que te haga? ¿No cree que es una pregunta obvia, hermano? Así como cuando usted está embarazada y ahí tiene 7 meses y está embarazada, y ustedes la ven con el hombre de la mano: hermana, ya tiene marido. Pues obvio. ¿Sí me estoy explicando? Hay preguntas que son bien obvias, ¿verdad? Hay preguntas que son bien obvias. Pastor, ¿y usted es bonito? Pues obvio. Usted no necesita preguntar eso. Ahora, vea, Jesús le hace una pregunta ahora, pero pensemos, ¿por qué Jesús le hizo esa pregunta? Porque puede ser que él solo de labios estaba pidiendo las cosas, no con fe. Ya le voy a explicar por qué. La manera de hablar dice en ocasiones la fe que tenemos. La manera de hablar dice la fe que tenemos. Señor, dame lo que sea, pero yo un hombre quiero. Yo no. Yo quiero un bombero. Yo quiero un policía que me pegue con la macana. A mí me gusta la violencia. Pero usted: Señor, dame lo que sea, porque yo desesperada estoy. Y mire, pastor, yo ando con uno, pero él toma, pero no me hace nada a mí. Yo ando con alguien, pero fíjese que a él no le gusta nada de la iglesia, pero él me ama. Y yo no sé si es lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Oiga bien, y yo no sé si eso es. Y digo yo: hermano o hermana, solo del diente al labio pide. Porque no pide con fe, porque agarra cualquier cosa. Quiero explicarle, lo que pedimos dice el tamaño de fe que tenemos. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Pero nosotros pedimos, y pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Señor, dame un mejor trabajo para avergonzar a mi marido, para que se dé cuenta la mujer que dejó ir. Dame un mejor hombre para ponerlo, mira el chiquitín ese, y yo mira este que tengo. No. Eso se llama querer algo para humillar a otro, y eso Dios no lo da. Recuerde que toda petición contestada debe de ser para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso es. No es para mostrar si tú eres más o eres mejor. No es para que presumas tu santidad. No es para que presumas tu servicio, tu posición en la iglesia. No.
Lo que pedimos dice el tamaño de fe que tenemos. No te extrañes de las preguntas obvias del Señor Jesús. No te extrañes, porque pensemos. Mira, ¿qué quieres que te haga? Ay, Señor, fíjate que es el lugar donde estoy durmiendo, no me gusta. Pues yo te llamaba para una cama. Vos una cama querés en vez de recibir la vista. Porque algunos no sabemos lo que pedimos, porque estamos pidiendo cosas equivocadas. Este ciego sí sabía lo que estaba pidiendo. Este ciego sí sabía. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué le respondió? Señor, ¿qué qué? Que recobre la vista. Señor, que recobre la vista. Entonces, en tercer lugar, mis amados, otra acción acertada es: tienes que creer con fe lo que dices y lo que pides. Tienes que creer con fe. Y en cuarto lugar, otra de las acciones acertadas mientras Dios obra, tienes que permitir que su paz gobierne tus momentos complejos. Mire, vámonos hoy sí al texto base, por favor, en el último versículo. Dice en el versículo 6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del pastor, dice ahí, delante del hermano de la directiva, delante del diácono. No es tu vida, quieres saber. Vamos a ver. ¿Delante de quién? Delante de Dios. ¿Cómo quiere que Él esas peticiones? En oración y exigencia. No, en oración y ruego. ¿Y con acción de qué? De gracias. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando usted hace estas tres cosas? Ora, ruega y le da gracias al Señor. Hay un resultado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces tienes que permitir en esas circunstancias difíciles que la paz de Dios gobierne tus momentos. La paz, hermanos, es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Amor, gozo. ¿Qué da el Espíritu? Gozo, paz. Entonces, ¿qué me está queriendo decir, pastor? Que si no tienes paz, tienes una pésima relación con el Señor Jesús. Si no tienes paz en tu circunstancia, tú tienes una pésima relación con Jesús. No tienes una buena relación. Pastor, mire, yo oro y no tengo paz. Tiene una mala relación con el Señor. ¿Y por qué, pastor? Porque muchas veces usted con Dios hace un monólogo, no conversa. Usted sabe que para una buena conversación tiene que haber dos o más, y cuando uno habla, el otro escucha, y cuando el otro escucha, el otro habla. Entonces, si orar es hablar con Dios, usted solo pide y no permite que Dios le hable a su vida. Usted pide y pide y no permite que el Señor le dé paz. Insisto, si usted no tiene paz, oiga bien, es porque usted tiene una mala comunión con Dios. Puede ser que se haya vuelto un religioso, puede ser que haya desatendido la oración, puede ser, mis amados, que no ha controlado, oiga bien, no ha experimentado, porque orar, mis amados, es una gran bendición. Pero no estoy hablando yo que va a pasar 24 horas orando y de rodillas. No, Dios quiere calidad de oración. Dios quiere calidad de tiempo. Que ese momento que usted va a apartar, pero oiga bien, usted le va a pedir, pero también escúchelo a Él, porque Él también en ocasiones quiere ponerle el sentir a la solución, pero usted no le da tiempo. Mira, Señor, y te pido, y ahí nos vemos. Y mira, yo quería, no, ahí nos vemos porque voy tarde al trabajo. Dios, mis amados, quiere que la paz te gobierne. Una verdadera comunión con Dios muestra el fruto del Espíritu en tu vida. Así que, mis amados, 4 cosas que Dios quiere que hagamos en esos momentos difíciles o en esos propósitos que Él tiene. Número 1, mantenernos en el lugar correcto. Número 2, saber esperar. Número 3,
creyendo con fe lo que digo y lo que pido. Y número 4, que la paz de Dios me gobierne en cualquier circunstancia. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús, todos aquellos que te hemos confesado como... Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Hollywood. Estamos ubicados en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California, 90029. Será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos.